Miriam Kapp, la IA calcula, el humano aprende. Un diálogo sobre algoritmos, educación y sensibilidad humana a propósito de la reciente encíclica Magnifica Humanitas. La especialista analiza el impacto de la inteligencia artificial en las aulas, el rol de la algorética y el desafío docente de recuperar el asombro frente a la inmediatez tecnológica. Miriam Kapp es doctora en Humanidades y Artes, magíster en Ciencias Sociales y Humanidades, y licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, Miriam Kapp es una persona muy curiosa. Hace años que trabajo en estas intersecciones entre la tecnología, la educación y la didáctica. Bueno, investigo, doy clases en grado, en posgrado, y realmente creo que lo que me caracteriza es esta curiosidad permanente y estar intentando trabajar y amasar y reconocer cuáles son los objetos culturales que hoy cambian las prácticas de enseñanza. Al principio, hace muchos años, cuando me anoté en la carrera de Ciencias de la Educación, en realidad lo que me llamaba la atención en ese momento era cómo aprendían los chicos y las chicas. O sea, mi primera inquietud cuando entré a la carrera era dedicarme a cuestiones que estuvieran más ligadas a la construcción de conocimiento y los aprendizajes. Me inquietaba y me preguntaba cómo hacer para acercar el conocimiento a chicos y chicas con dificultades de aprendizaje. Y lo que pasó a lo largo de la vida académica fue que me fui encontrando con maestras y con maestros y con compañeras y compañeros que hicieron que cambiara un poco el rumbo. Me encontré con Edith Litwin, que fue una gran maestra, me crucé con Karina León, con quien cursamos y casi nos recibimos juntas. Entonces, en esos encuentros, eventualmente casi siempre azarosos, en realidad me di cuenta que lo que me interesaba era focalizar en la enseñanza, efectivamente, y por eso luego me dediqué a la didáctica, pero pensar cómo eran las inclusiones de estas tecnologías en la subjetividad de los docentes y de los estudiantes para facilitar los aprendizajes, ¿no? ¿Qué había en estas tecnologías, cada una de su época, obviamente, que permitían atravesar los aprendizajes, consolidarlos, hacerlos más potentes, más perdurables? Bueno, creo que eso fue lo que me inclinó a estudiar educación y después a orientarme hacia la tecnología educativa y hacia la didáctica. Lo que me resultó completamente interesante fue que es un discurso que se convirtió en un objeto cultural contemporáneo, porque esta encíclica interpela tanto a los fieles como a la comunidad en general y recupera una pregunta que está en el centro de las discusiones hoy, no solo en la escuela, en la universidad y en la enseñanza, sino en la sociedad en general. Discusiones que tienen que ver con el valor de lo humano, con las diferentes humanidades y con las poshumanidades. Y la encíclica, entonces, para mí no aborda la inteligencia artificial generativa como una novedad técnica. No la aborda como algo aislado, sino como un signo de época. Y esto a mí me pareció como maravilloso. Me pareció que fue un giro realmente brillante. Y el documento entonces no se pregunta solamente qué puede hacer la inteligencia artificial generativa, sino qué nos pasa como humanidad cuando interactuamos con la inteligencia artificial generativa. Y ahí yo rescato tres ideas que creo que son centrales para pensar la articulación con la enseñanza. Por un lado, la primera idea es que la tecnología no es ética o moralmente neutra. De este documento podemos hacer visible que ninguna tecnología es moralmente neutra. La segunda idea está vinculada con la necesidad de resguardar lo humano frente a lógicas de la eficiencia. Y la tercera, que es una pregunta muy centrada en la educación, cómo formar personas que puedan vivir en este mundo sin reducir la inteligencia al cálculo, ¿no?
Es una metáfora que me parece extraordinaria, porque habla de proyectos culturales. Básicamente, Babel podría representar hoy una escuela capturada por la lógica de la acumulación, del rendimiento, de la competencia, de la estandarización. Una escuela que incorpora tecnologías, sí, pero para acelerar procesos, medir rendimientos, ordenar conductas. Pero en algún sentido, Babel pierde de vista la pregunta sobre el sentido, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Y Babel representa la ilusión o, mejor, la fantasía de que la complejidad humana puede convertirse en datos procesables. Jerusalén no es una ciudad perfecta, no es perfecta. Es una ciudad que se va construyendo piedra por piedra y se va construyendo además colectivamente. Es también una metáfora de una construcción compartida. Y en este caso creo que enseñar implicaría más construir en comunidad, entender que la diversidad se aloja, se habita, donde las tecnologías no reemplazan los vínculos, sino que en realidad estas tecnologías estarían al servicio del encuentro y donde enseñar es construir mundos en común. No creo que hoy existan escuelas completamente Babel o completamente Jerusalén. Creo que lo que hay hoy son tensiones entre esas dos lógicas. Creo que hay tensiones entre esas dos lógicas. En este sentido, por un lado, nos encontramos con una enorme presión, ¿no?, social, de automatizar procesos, de acelerar el tiempo, de producir respuestas inmediatas. La inteligencia artificial amplificó enormemente esta tendencia, porque claro, ofrece realmente soluciones muy rápidas para tareas que antes requerían tiempo, lentitud, reflexión. Así como veo eso, también puedo observar muchísimas escuelas que se resisten a esa lógica de prácticas que siguen la cuestión, más cuantitativa, la aceleración de los tiempos. Yo observo también que hay muchas escuelas que hoy, a través de algunas prácticas concretas, siguen promoviendo conversaciones, siguen promoviendo el trabajo colaborativo, los proyectos interdisciplinarios, experiencias artísticas, investigaciones compartidas. Hay muchas escuelas, pero muchas de las con las que recorro y que investigo y con las que dialogo, que se dan el tiempo para que una pregunta madure, para que haya diálogos. Entonces yo eventualmente creo que tal vez la metáfora, la idea de Babel y de Jerusalén, no estaría describiendo hoy dos modelos escolares existentes, ¿no? Describen dos horizontes posibles hacia los que podemos orientar nuestras decisiones cotidianas. Dos horizontes en los que nosotros tendríamos que elegir qué sujeto, qué ciudadano, qué joven estamos formando. Y ahí, entre Babel y Jerusalén, esta tensión enorme. La respuesta más sencilla sería decir que los docentes aportamos emociones y los algoritmos no. Es fácil, ¿no? Pero me parece que es hoy una respuesta insuficiente, porque lo humano también tiene la capacidad de crear acontecimientos. Un docente produce condiciones para que surja, para que emerja una pregunta que nadie había formulado y sorprenderse. Y abrazar, e invitar a una conversación que cambia el modo de mirar el problema. Un docente se puede sentar en el piso, un docente puede habitar los espacios, puede cantar, puede producir un silencio compartido, y ese silencio compartido puede permitir que algo se comprenda. Y eso no puede programarse, porque eso emerge. Y la inteligencia artificial generativa puede ofrecer maravillosas, excelentes explicaciones sobre un concepto, puede redactar un texto impecable, ya lo sabemos, puede resolver problemas, pero no participa existencialmente de eso que le pasa a una persona cuando descubre que algo la transforma o que puede transformar algo. Y ahí hay un tema existencial muy fuerte, porque aprender implica vulnerabilidad, aprender significa
aceptar que todavía no sabemos algo, ¿no? Soportar esa incertidumbre, equivocarnos, eventualmente revisar algunas ideas, aceptar que el otro puede modificar nuestra mirada también. Eso es aprender. Y todo eso sucede, todo eso transcurre en el marco entre corporeidades, referencia a lo corporal y a lo afectivo. Sucede en el marco del calor humano, en el marco de ciertos tonos de voz, cadencias, miradas, historias compartidas, pero fundamentalmente sucede en el marco de vínculos y de vínculos de confianza. Y entonces creo que hay algo muy corporal en enseñar. Un docente percibe cuando una intervención abre una posibilidad inesperada, o cuando conviene hacer un silencio, o cuando es necesario mediar en una situación. Ese conocimiento no aparece únicamente porque el docente tenga mucha información en su cabeza, sino porque está involucrado en una relación humana y porque entiende cómo se construye este conocimiento y las dificultades del otro para construir este conocimiento también. Por eso me interesa acá recuperar una imagen que también es propia de esta encíclica, que el Papa toma de Platón, que es que las ideas producen conocimiento cuando entran en fricción unas con otras, ¿no? Como dos piedras que se chocan, que al frotarse generan una chispa, la chispa de conocimiento. Y esa imagen me parece muy potente, me parece que muestra que el conocimiento no nace de respuestas inmediatas, no nace de una respuesta veloz, no nace descontextualizadamente, sino que nace del encuentro, del desacuerdo, de las conversaciones y también nace de un tiempo compartido. En relación a la encíclica, ¿no? Yo creo que la encíclica recupera una preocupación que yo te decía, es un objeto cultural, es una preocupación que también es filosófica y pedagógica. Porque lo que nos va a decir es que la respuesta inmediata, el temor que circula en el documento papal, es que una respuesta inmediata puede apagar una pregunta si dejamos que ocupe todo el espacio de pensamiento. Entonces, si nos responde rápidamente y no da lugar al pensamiento, entonces la respuesta inmediata va a apagar nuevas preguntas. Y el conocimiento se construye a partir de una sucesión de inquietudes, curiosidades y preguntas. Es cierto que desde hace mucho tiempo vengo investigando y construyendo esta idea de que las tecnologías nos conmueven. Y elegí en su momento esa palabra, hace ya muchos años, porque me interesaba escaparme de esas dos posiciones clásicas, ¿no? La fascinación o el rechazo. Y había que salir de eso de alguna manera. Entonces, la manera que encontré y que comprendí después de la investigación era que las tecnologías, los docentes estábamos conmovidos por estas tecnologías. Las tecnologías nos conmueven porque alteran nuestras maneras de leer, alteran nuestras maneras de escribir, alteran nuestras maneras de recordar, de decidir, de imaginar, de producir conocimiento, pero también alteran la manera de comprender quiénes somos, ¿no? Y en esa conmoción, que es parte de esta transformación cultural, la inteligencia artificial generativa la intensifica, ¿no? Porque ya no automatiza tareas físicas o repetitivas como en otras épocas y otras tecnologías, sino que ahora, y por eso creo que estábamos aún más conmovidos, ahora también hace posible operaciones cognitivas que hasta hace poco considerábamos como exclusivamente humanas, como por ejemplo narrar, contar una historia, argumentar, traducir, crear imágenes. Todo esto ahora lo puede hacer una inteligencia artificial generativa. Por eso creo que esto nos obliga como docentes a revisar muchas certezas, muchas de las que teníamos, sobre qué significa aprender y qué significa enseñar. Entonces hoy necesitamos diseñar experiencias en las que, vuelvo a tu pregunta anterior, los cuerpos y el pensamiento y la emoción estén presentes. No podemos competir con la velocidad de la inteligencia artificial. Tenemos que habilitar experiencias de demora y de pensamiento.
La curiosidad no desaparece por culpa de la tecnología, ¿eh? Eso es que quiero resaltarlo. No es que los chicos van a ser más o menos curiosos porque ahora tienen más acceso a la tecnología. La curiosidad desaparece cuando dejamos de construir escenarios donde valga la pena seguir preguntando. El aula sigue siendo hoy un espacio de chispa, o debería seguir siendo un espacio de chispa, cuando las respuestas dejan de cerrar el pensamiento y se convierte ahí, sí, ¿no? En esas piedras que chocan, en el punto de partida de nuevas preguntas. Cuando las ideas entran en fricción y aparecen perspectivas donde hay contraste, donde hay duda, donde hay conversación y donde hay error, ¿no? Nos permitimos equivocarnos y también hay mucha incomodidad. Entonces, la curiosidad no desaparece por culpa de la tecnología, desaparece solamente porque las cosas tienen una respuesta rápida, y esa respuesta rápida, incluso con cerrazón, la puede, así cerrando las posibilidades, también la puede dar un docente. Por eso la propuesta es: hay que habilitar estas entradas a la fricción donde aparezcan perspectivas que incomoden. Existe una sensación de que los chicos hoy se sorprenden menos, pero yo no estoy de acuerdo, no estoy completamente segura de que los chicos se sorprendan menos, realmente. Yo lo que creo es que hoy se sorprenden de maneras diferentes, ¿no? Y que la curiosidad se habilita en espacios diferentes. Reconozcámosle sus espacios de curiosidad también. Yo creo que eso es central, porque si no seguimos moldeándolos según las maneras de comprender nuestras, como adultos, clásicas, que vienen de la modernidad en términos temporales e históricos, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que hoy se sorprenden de maneras distintas. Tenemos nosotros también que estar abiertos a mirar de qué formas se están sorprendiendo. Por supuesto que las plataformas compiten permanentemente por captar la atención nuestra y de nuestros estudiantes, por la velocidad, la gratificación inmediata. Y esa lógica va a modificar nuestras expectativas respecto del tiempo, de la energía que tenemos que disponer para el aprendizaje. Pero eso no quiere decir que los chicos sean menos curiosos. Nos acostumbramos a tener respuestas rápidas y empezamos a experimentar la idea de la espera como una pérdida. Estoy perdiendo el tiempo si tengo que pensar, ¿no? Uy, ¿cuánto? Y sin embargo, nosotros como docentes tenemos que ganarle a esa inmediatez. Pero eso no implica competir con las pantallas en velocidad. No implica competir con aquello que sorprende a los chicos. Porque si nosotros competimos contra las pantallas, es una batalla perdida. Lo que la escuela puede hacer hoy es otra cosa, es ofrecer experiencias que no funcionen bajo esa lógica de estímulo permanente, sino, por ejemplo, bajo la lógica de un descubrimiento, ¿no? Descubrir cosas, interactuar, salir a caminar, ir a la comunidad. Algunas estrategias son muy concretas y muy conocidas, por otro lado. Trabajar con preguntas que les interesen realmente a los estudiantes o a sus comunidades, que incorporen el arte, que experimenten con el cuerpo, que produzcan debates, que les den, que promuevan producciones colectivas. El asombro vuelve cuando algo nos descoloca, cuando sentimos deseo, cuando una idea nos resulta rara, nos incomoda, cuando descubrimos que no sabíamos lo que queríamos saber. Si pensamos la escuela como un delivery, ¿no? Recibir lo que pedimos o esperamos no sorprende a nadie. A nadie. Por eso hay que cambiarla. Por eso hay otras formas de construir conocimiento que no tienen que ver con pedir y recibir. Porque tienen que ver con el tiempo que requiere una comprensión, que requiere volver sobre una idea, sostener una conversación, habilitar espacios para conversar, habilitar estos espacios, mirar a los estudiantes, mirar a los y las jóvenes, a ver qué les está interesando ahora. Hoy pensaba que si alguno de nuestros estudiantes
en cualquiera de sus niveles, de los niveles educativos, les interesa el fútbol y el mundial, no le pedirían a una inteligencia artificial generativa que les haga un resumen de lo que pasó. Irían y mirarían el partido y lo analizarían con sus amigos y discutirían y estarían en desacuerdo y tensionarían ideas. Bueno, entonces no es que no son curiosos, son curiosos. Y nosotros no necesitamos producir clases cada vez más llamativas y espectaculares, sino empezar a construir experiencias que intelectual y afectivamente involucren a nuestros estudiantes. Este desplazamiento de la encíclica es muy interesante, ¿no? Porque pasa de la discusión de cómo usar la inteligencia artificial, ¿no? Una discusión muy instrumental, hacia la búsqueda de reflexiones, y ahí vuelvo a unas preguntas anteriores tuyas, donde colaboran necesariamente la filosofía, las ciencias humanas, las ciencias sociales. La dimensión ética de la que habla la encíclica, o por lo menos lo que interpreto de la encíclica, porque también hay múltiples interpretaciones, es que esta dimensión ética no puede reducirse ni debería reducirse a un conjunto de normas sobre el uso responsable. Porque si fuera solamente eso, alcanzaría con un protocolo, hay que hacer esto o aquello. Entonces la dimensión ética excede el conjunto de normas. Hay una reflexión ahí. Entonces, por eso creo que se trata de aprender a deliberar, aprender a desarrollar la capacidad de decidir. Creo que por ahí pasa la dimensión ética de esta encíclica, ¿no? Y decidir en cada situación concreta cuál es esa presencia de la inteligencia artificial generativa que es necesaria sostener como una experiencia, y te lo voy a decir así, irreductiblemente humana. O sea, ¿dónde está lo irreductiblemente humano, lo propiamente humano? Entonces me interesa mucho pensar esta cuestión también desde la didáctica. Yo te decía, son como mis lugares, ¿no?, de referencia, porque en el fondo toda decisión didáctica, pensando en la enseñanza, es también una decisión epistemológica y ética. Porque cada vez que un docente diseña una clase, selecciona un texto, formula una consigna, decide cómo evaluar, está expresando también ahí una determinada concepción del conocimiento, de la enseñanza y de la humanidad. Entonces la inteligencia artificial no modifica esa responsabilidad. Por eso creo que la pregunta, si la usamos o no la usamos, o cuándo la usamos, sigue siendo una pregunta demasiado instrumental para la propuesta que está haciendo la encíclica. Tal vez sea mejor cuestionarnos sobre qué conocimientos o habilidades quisiéramos construir con nuestros estudiantes y qué lugar ocupa, ahí sí, la inteligencia artificial en ese proceso. Entonces ponemos en el centro los conocimientos y las habilidades, no el problema de la inteligencia artificial. En la escuela todo el tiempo vemos clases especiales en las que para los chicos, por ejemplo, es muy importante exponer algo y exponerse delante de los demás. Ese momento genera una emoción irreemplazable y ahí nadie quiere ser reemplazado por la inteligencia artificial generativa. Entonces, la pregunta es, ¿qué conocimientos y habilidades queremos construir junto a nuestros estudiantes? No toda automatización representa una pérdida, la humanidad siempre delegó algunas operaciones, pero lo verdaderamente importante es entender cuáles son esas delegaciones, cuáles amplían nuestras posibilidades de pensar, cuáles podrían erosionar esas posibilidades que constituyen experiencias humanas, realmente humanas. Y en la escuela habría que distinguir y enseñar a distinguir qué conviene delegar y qué no conviene delegar de lo propiamente humano. Creo que no es solamente una ética de los algoritmos, ¿no? Si bien aparece esto explícito en el documento papal, yo creo que también es una ética de la enseñanza. No es solo la ética de los algoritmos, hay una ética en la enseñanza. Y entonces nos invita como humanidad a preguntarnos qué experiencias valen la pena de ser atravesadas sin mediaciones automáticas, qué espacios necesitan permanecer abiertos a la duda, hoy te decía, al error, a la conversación o a este mismo tiempo compartido. Porque la convivencia
entre sensibilidad humana y tecnológica no se logra distribuyendo funciones. A ver, esta es para las máquinas y esto es para los humanos. Si empezamos a distribuir estamos errados, ¿no? Porque esa división se vuelve cada vez más difícil de sostener. Hoy ya esa convivencia va a surgir al construir una relación crítica con las tecnologías, una relación que no naturalice las respuestas, que comprenda los límites, que eventualmente se mantenga siempre abierta a la posibilidad de interrogar los sesgos, las alucinaciones y todo lo que trae también desde esta dimensión que es muy posicionada en el lugar del mercado, ¿no? La mercancía, el sistema capitalista, el capitalismo de datos y de plataformas. Bueno, esto hay que seguir interrogando a todas estas dimensiones que trae la inteligencia artificial. Qué linda pregunta. Porque el límite de lo que la tecnología jamás podrá hacer es difuso y cambia permanentemente con el tiempo. Hace 20 años atrás jamás hubiese imaginado lo que hoy puede hacer la tecnología. Y hace 40 años atrás o 50 años atrás era solamente de ciencia ficción que alguien pudiera hablar comunicarse con otro sin un cable. Entonces, lo que jamás podrá hacer es algo a lo que tenemos que estar abiertos, porque cambia. Cada vez que creemos haber encontrado la capacidad exclusivamente humana, aparece un nuevo desarrollo tecnológico que vuelve a ponerla en discusión y en cuestión. Entonces ahí yo preferiría formular la pregunta de otra manera, porque me interesa pensar qué tipo de relación tenemos con el mundo. Y ahí va, creo. Tenemos que empezar a pensar cómo nos relacionamos con la otredad, ¿no? Estamos pensando en esto propiamente humano, nos relacionamos con otro, con una comunidad, con la idea de solidaridad, con la idea de respeto. Eso lo puede ofrecer un docente y ninguna máquina puede o podría asumir porque no participa existencialmente esa experiencia humana. Entender la otredad, entender la solidaridad, entender el amor, por ahora creemos que no lo puede asumir una máquina, ¿no? Creo que el mayor aporte de un docente, de una profesora o de un profesor, nunca solo, y esto quiero aclararlo, nunca está solo, nunca como un responsable individual, sino siempre en colectivos, con apoyos institucionales, con mucho diálogo. Entonces, creo que estos aportes serían principalmente ayudar a sostener o crear esa capacidad para estar atentos y atentas a lo que está hoy en tiempo presente, pero también a lo que viene. Los docentes, en el marco de colectivos y en el marco de instituciones, necesitamos habilitar modos de interpretar el mundo para poder cambiarlo. Necesitamos poder establecer, junto con nuestros estudiantes, relaciones significativas del conocimiento, distinguir lo relevante, reconocer los sesgos, comprender los contextos, construir algunos criterios y también invitar a nuestros estudiantes y formarlos y acompañarlos y andamiarlos y andamiarlas para asumir también la responsabilidad por las decisiones que vamos tomando como colectivos y no solo como individuos. Y todo esto implica también habitar la complejidad sin reducirla, ¿no? Sin reducir a un Babel. Volvemos a una de las preguntas ¿no? Habitar esta complejidad que implica aceptar que algunos problemas admiten, por ejemplo, múltiples interpretaciones y que entender o comprender implica que siempre el aprendizaje y las comprensiones se producen en diálogo con otro, con otros, con otras. Creo que también hay algo humano que va a seguir siendo irreemplazable. No sé, son todas hipótesis, ¿no es cierto? No sabemos qué va a pasar dentro de 20 años. Es como un juego de imaginación. ¿Qué es esta posibilidad de reconocer en cada grupo su singularidad? Un docente
no trabaja con individuos, no trabaja con perfiles estadísticos, no trabaja con probabilidades, trabaja con grupos, trabaja con personas que dialogan, que se pelean, que tienen trayectorias, que tienen deseos, que tienen miedos, temores, contextos, interrupciones, que tienen algunas biografías, estos grupos singulares, que son concretas y que se entrelazan en la historia y con el docente por fuera de todo cálculo. No hay cálculo posible en esos vínculos entrelazados. Lo que la inteligencia artificial generativa nunca va a poder darnos, creo yo, todavía, hoy, en el año 2026, no va a poder darnos ni quitarnos, es la dimensión de la comunidad, de lo comunitario, que un docente de acá a 10 años debería seguir sosteniendo. La verdad es que encuentro ilusión y expectativa en muchas cosas que a veces pasan inadvertidas, en muchas cosas o en muchas escenas chiquititas, ¿no? Encuentro ilusión en los momentos en que el docente, o los docentes, o los colectivos de docentes, aunque cansados, agobiados, siguen preguntándose cómo enseñar mejor. Encuentro ilusión en estudiantes que se entusiasman cuando una consigna las invita a pensar y a crear y no solamente a responder rutinariamente. Encuentro ilusión en las escuelas que, incluso atravesando por enormes dificultades de todo tipo, económicas, sociales, políticas, ideológicas, idiosincráticas, enormes dificultades, continúan siendo uno de los pocos espacios, uno de los pocos lugares donde personas muy diferentes pueden encontrarse para conversar, para compartir sobre el mundo, ¿no? Encuentro ilusión también y esperanza en los equipos de docentes que ensayan, que se equivocan, que revisan y que vuelven a intentar, porque no se trata de un optimismo ingenuo. Donde te digo que encuentro ilusión, no es un optimismo ingenuo, porque también hay que hacer visible que las tecnologías concentran poder, producen desigualdades y pueden incluso profundizar formas terribles de control. Pero tampoco quiero quedarme atrapada en ese pesimismo tecnofóbico. Entonces, entre una aceptación acrítica y un rechazo defensivo, hay lugares más exigentes y más interesantes. Construir una relación crítica, una relación sensible, una relación creadora con las tecnologías, una relación humana, pero más que humana, una relación en la que nosotros podamos ensamblarnos, entendamos a la inteligencia artificial generativa no como una herramienta, sino como un dispositivo. Durante mucho tiempo discutimos si las máquinas reemplazarían a los docentes, y aún hoy hay mucha gente que lo sigue discutiendo, pero la verdad es que hoy parece que esa discusión está completamente empobrecida, porque la esperanza aparece cuando somos capaces de construir relaciones diferentes con esas tecnologías, no expulsarlas. La esperanza aparece cuando se construye cada vez que un docente diseña una experiencia donde una respuesta no clausura la conversación, sino que habilita o inaugura nuevas preguntas. Cada vez que una clase permite que perspectivas diferentes entren en diálogo, ahí, sin necesidad de anular a nadie y ninguna pregunta, ahí hay una semilla, un germen, un potencial. Y queda por mantener despierta esa curiosidad para mantener viva la pregunta, ¿no? La paciencia para sostener la complejidad. Hay que tener paciencia, tomarse esos tiempos lentos. Hay que tener audacia también para revisar nuestras certezas, ¿no? Tenemos que configurar o tener la responsabilidad de construir conocimiento con otros. Y fundamentalmente la esperanza y la decisión de cuidar el mundo que compartimos. Creo que la esperanza está ahí, ¿no? La esperanza está en estos diálogos profundos, en estos encuentros, incluso a través de mediaciones tecnológicas, en esta posibilidad que se abre a pensar,
la esperanza está ahí en cada aula, donde todavía alguien, docentes y estudiantes, se animan a preguntar, se animan a cuidar, a escuchar, a imaginar con otros un mundo que podemos pensarlo, podemos construirlo, pero que podemos desearlo más justo, más solidario y menos individualista. Y yo creo que ahí está la esperanza, en esas aulas, en esos diálogos, en esas escuelas, en esas universidades que piensan un mundo más justo, más solidario y menos individual. Gracias por acompañarnos hasta el final de este encuentro. Si te interesan los debates sobre educación, tecnología y el derecho a la comunicación, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Así, no te perderás ninguno de nuestros próximos contenidos. Si querés sumarte a nuestra comunidad y conocer más sobre los proyectos que impulsamos junto a redes globales, seguinos en nuestro Instagram, @lasotrasvoces, y visita nuestra página web en lasotrasvoces.org.ar. Hasta la próxima.